Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión nuevamente. Que el Señor les bendiga, que hayan pasado un bendecido viernes. Y antes de entrar a nuestro tema del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has guardado, Señor. Tú has sido un Padre bueno y misericordioso que ha tenido cuidado de cada uno de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, Padre, y no tenemos ni la menor duda de que de aquí en adelante tú nos seguirás ayudando, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Tú no cambias y tú eres nuestro Padre, Señor. En esta hora, Padre, venimos delante de ti dándote gracias por todas las bendiciones que has depositado en nuestras vidas, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y también te pedimos en esta noche, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te pedimos también que tu Espíritu Santo, Señor, rompa toda actitud, todo pensamiento que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. El tema del día de hoy es el poder de la palabra. Cuando estamos hablando del poder de la palabra, no estoy hablando del poder de las palabras humanas que tienen poder. Estoy hablando del poder de la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo número 1 y versículo número 12, la palabra nos dice algo sumamente importante que lo debemos considerar en toda su dimensión. Y dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso por un lado, pero por el otro lado también en Jeremías capítulo 1, versículo, dice que el Señor, que la palabra del Señor no regresa a él vacía. Y esto es bien importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios o es para transformación o es para juicio. Déjeme explicarle esto. La palabra dice que la palabra del Señor no regresa a él vacía, que hará lo que él diga. Y la palabra de Dios viene a nosotros para uno de dos posibles objetivos. El primero es, como ya dijimos, para obedecerla y bendecirnos. La palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y en Juan capítulo 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. También la palabra en primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16 nos dice que como hijos obedientes, seamos santos como Él es santo. Entonces está hablando de ser hijos obedientes, y en los otros dos versículos nos habla de la obediencia, y la obediencia trae bendición. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2 dice la palabra que si nosotros ponemos la palabra por obra y la obedecemos, vendrán sobre nosotros las bendiciones y nos alcanzarán. De tal manera que la palabra de Dios, su primera función es la función de bendecirnos. Pero igualmente hay algo que la palabra de Dios también nos enseña en Juan capítulo 12, versículo 48, y dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, que o la palabra es para bendición de nosotros, para obedecerla y que nos bendiga, o bien la palabra tarde o temprano nos va a hacer para juicio. De hecho, la palabra de Dios, una de las funciones de la palabra de Dios que encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar, para corregir y para redarguir. Redarguir significa
confrontarnos con lo que no estamos haciendo bien. Entonces la palabra de Dios nos va a confrontar y nos va a confrontar una tras otra vez hasta que nosotros obedezcamos, y si no obedecemos, entonces la palabra va a ser para cada uno de nosotros para juicio. La palabra dice la palabra que no nos engañemos a nosotros mismos siendo oidores olvidadizos de la palabra, sino que seamos oidores atentos y que pongamos la palabra por obra. La palabra de Dios, como mencioné al principio, no es para entretención. La palabra de Dios es para nuestra transformación. La palabra de Dios es para nuestra bendición, pero necesitamos escucharla y ponerla por obra. Y no se trata solo de escoger ciertos pasajes de la palabra que nos gustan, sino nos habla de toda la palabra de Dios. Es más, a los pasajes que probablemente les tengamos que poner mucha más atención que aquellos pasajes que nos gustan en la Escritura, es a los pasajes que no nos gustan, porque esos son donde el Señor nos está confrontando y nos está llamando a transformación. Hay por lo menos 7 razones para que la palabra de Dios ocupe el centro de nuestras vidas. Y de hecho ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios para la vida cristiana es que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida. Y estas mismas 7 razones son las razones por las cuales el diablo trata por todos los medios posibles que nosotros no leamos la palabra, no la estudiemos, no la conozcamos y no la obedezcamos. Recordemos que el Señor vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, pero el enemigo está para destruir, robar y matar esa vida en abundancia que el Señor nos quiere dar. Y la vida en abundancia viene a través de la obediencia a la palabra. Por lo tanto, el Señor nos llama a la obediencia y el diablo va a tratar de estorbarnos por todos los medios posibles esa obediencia, porque el diablo quiere robar, matar y destruir. Y de hecho, debemos reconocer que desgraciadamente ha cumplido su función muy eficientemente, principalmente en los últimos tiempos. Tenemos 2 situaciones por las cuales que usa el diablo, y que es una táctica vieja para separarnos de la palabra de Dios. Usted se recuerda cuando Moisés va a hablar con Faraón la primera vez para decirle que debía dejar ir al pueblo de Israel para adorar al Señor en el desierto. Y entonces el Faraón, que es tipo del diablo, le dice que como estaban desocupados, es que estaban pensando en esas cosas, que entonces había que recargarles el trabajo de tal manera que no les quedara tiempo libre para pensar en Dios. Y eso es una de las cosas que el diablo sigue usando el día de hoy, el trabajo, el que la gente, el presionar a la gente con trabajo y trabajo y trabajo para evitar que tenga tiempo para dedicarse a las cosas de Dios. Y la otra cuestión que el diablo ha estado usando, y cada vez lo usa más en estos tiempos para desviarnos de que vayamos a la palabra de Dios, es la entretención, la diversión y todo lo que se refiere a esas cosas. Si nos damos cuenta, el día de hoy las industrias más las que generan más ingresos son las industrias del entretenimiento, es decir, el cine, la televisión, la música. Aparte de ello, las redes sociales y todas las apps de redes sociales que tienen que ver con música, con radio, con televisión, con juegos y también el deporte. Todo eso trata de consumir, de atraer nuestra atención y consumir nuestro tiempo para que no lleguemos a la palabra de Dios. Recordemos que el mundo está bajo el maligno, y una de las cosas que el mundo trata de evitar en nosotros es que lleguemos a la palabra de Dios. El diablo ya no puede evitar que seamos cristianos y que seamos salvos, pero sí puede evitar que
tengamos vida y vida en abundancia, como es el propósito de Dios. Así que usa esas cosas para sacarnos de la palabra, evitar que obedezcamos la palabra y con ello evitar que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces vamos a hablar de las 7 razones por las cuales la palabra debe ocupar el centro de nuestra vida. En primer lugar, porque Cristo es la palabra de Dios encarnada. En Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo, la palabra, fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir, Jesús, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa todo esto? Que Jesús es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús. Por lo tanto, si Jesús es el centro de nuestras vidas, la palabra de Dios debe ser el centro de nuestras vidas. No puedo decir que amo a Jesús sin amar su palabra, porque son lo mismo. Entonces sería un contrasentido decir que amo a Dios y no amar la palabra de Dios. Y si amo la palabra de Dios, la voy a buscar continuamente. En segundo lugar, amar a Cristo es amar su palabra, como ya lo mencionamos en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: el que me ama guarda mis mandamientos. En tercer lugar, la palabra es el alimento para nuestro hombre interior. Recordemos que la palabra nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es la parte más importante nuestra? Es el hombre interior, el que está formado por el espíritu y el alma, que es lo que va a tener vida eterna. El cuerpo en algún momento va a morir, lo van a llevar al cementerio y ahí se va a deshacer. Cuando sea la resurrección de los muertos, resucitará el cuerpo. Pero mientras tanto, el cuerpo está muerto, pero nosotros vamos a seguir vivos porque tenemos vida eterna. Nuestro ser interior va a seguir teniendo vida. Ahora, entonces la parte más importante, lo que quiero que reconozcamos en esto que estoy diciendo, es que la parte más importante de nuestro ser es el ser interior, no es nuestro cuerpo, no es el estuche. De hecho, cada uno de nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, la palabra de Dios también nos enseña en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando Jesús es tentado por el diablo, Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que así como el cuerpo humano necesita alimentarse para sobrevivir, de la misma manera nuestro hombre interior necesita alimentarse para desarrollarse y para sobrevivir. Es más, como es más importante nuestro hombre interior que nuestro cuerpo físico, deberíamos alimentar nuestro hombre interior mucho más de lo que alimentamos nuestro cuerpo físico. Si el cuerpo físico lo alimentamos 3 veces al día y algunas veces, según los nutricionistas, debería ser 5 veces al día, de la misma manera nosotros necesitaríamos alimentar nuestro hombre interior por lo menos unas 3 veces al día con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que le da cada vez una vida más plena a nuestro hombre interior. Entonces, la tercera razón, ya vimos, la primera razón por la cual la palabra debe ser central en nuestras vidas es porque Cristo es la palabra. En segundo lugar, si decimos que amamos a Cristo, debemos amar su palabra. En tercer lugar, la palabra es el alimento más importante para nuestro ser, porque la parte más importante de nuestro ser es nuestro ser interior y la palabra alimenta nuestro ser interior. En cuarto lugar, la palabra es esencial para que nos vaya bien en la vida. Recordemos lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
La palabra de Dios tiene la característica de que nos separa de lo malo y nos atrae hacia lo bueno, nos separa de lo malo del diablo, del mundo, de la carne, y nos atrae hacia lo bueno de Dios. Y aparte de ello, nos prospera en todas las áreas de nuestra vida. Lo mismo nos enseña Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es exactamente el mismo, con otras palabras, pero es exactamente el mismo mensaje del Salmo 1, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios debe ser central en nuestra vida y permanente en nuestra vida para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Finalmente, aunque no solamente son estos los versículos, hay muchos versículos más en la palabra de Dios, pero voy a dar uno más respecto a la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, que nosotros la tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, porque tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2 dice: Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, notemos, hijo mío, yo deseo. El deseo de Dios es que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud. No está hablando solo de prosperidad, dinero, no. Está hablando de prosperidad en todos los ámbitos de nuestra vida, y para que nos vaya bien en todo ello, y además tengamos salud. Pero la condición es que nuestra alma prospere. ¿Y cómo prospera nuestra alma? De acuerdo a lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nuestra alma es prosperada en la medida en que cambiamos nuestros pensamientos de los pensamientos de la vieja manera de vivir a la nueva manera de vivir. Como dice también Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Entonces, en quinto lugar, el Salmo 119 está dedicado enteramente a las bendiciones de la palabra. Es el capítulo más largo de la palabra de Dios, tiene 176 versículos. Además, está en el centro de la Biblia, es la sexta razón. Si el Salmo es el capítulo más largo de la palabra, número 1, y número 2, está en el centro de la palabra, eso nos habla de la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Y como ya vimos, es sumamente importante porque la palabra de Dios es Jesús. Así que por ello la palabra debe ser central en nuestras vidas. Y la séptima razón, en séptimo lugar, Dios nuestro Padre así nos lo mandó. No solo son todas las bendiciones de las que hemos hablado, sino que además de ello es un mandato de parte del Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Notemos que el objetivo de la palabra no es tener conocimiento ni que nos entretenga. El objetivo de la palabra es que la pongamos por obra, y si la ponemos por obra es porque la palabra nos está transformando. Por lo tanto, el objetivo de la palabra es nuestra transformación. En el versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, tenemos dos razones. Ahí el Señor nos está dando tres razones para que nosotros pongamos la palabra de Dios como centro de nuestras vidas y que la busquemos, la conozcamos, nos alimentemos de ella, la escudriñemos, la meditemos, la estudiemos, la memoricemos, etc. Es primero, porque es un mandato del Señor. Segundo, para que temamos al Señor, y recordemos que el temor es el principio de la sabiduría.
Tercero, para que nos vaya bien, para que nuestros días sean prolongados, y no solo los nuestros, sino los de nuestros hijos y los de los hijos de nuestros hijos. Y hay una cuarta razón en este pasaje para que pongamos la palabra como centro de nuestras vidas. Dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye y leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, 4 razones. 1, es un mandamiento del Señor. 2, es para que temamos al Señor y tengamos sabiduría. 3, es para que nuestros días sean prolongados. Y 4, es para que nos vaya bien en la tierra que Dios nos ha dado. Y del versículo 4 al versículo 9 nos dice la palabra lo que debemos hacer con la palabra. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Notemos, sobre el corazón, no es solo en la mente, no es solo conocimiento, es en el corazón. Y en el corazón significa que son vida para cada uno de nosotros. Entonces, las tendrás en tu corazón, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? Para que se cumplan esas 4 razones por las cuales Dios da este mandato, que es que le obedezcamos, que tengamos temor de Él y de ello nos haga sabios, que nuestros días en la tierra sean prolongados y que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Por esa razón es que el diablo nos pone un montón de pretextos para que no, o trata de meternos en una serie de ocupaciones y para que no leamos la palabra, para que no conozcamos la palabra. Y déjenme decirle algo más acá. Si notamos en estos versículos, no nos dice nada más de leer la palabra. Hemos hablado de que necesitamos conocer la palabra, escudriñar la palabra, meditar en la palabra de día y de noche. Solo leerla, al terminar de leerla se nos puede olvidar, pero si meditamos en ella, si la escudriñamos, si la estudiamos, si la repetimos, si la escribimos, entonces esa palabra va a quedar fijada en nuestro corazón y se va a convertir en vida para nosotros. ¿Qué beneficios? Cuando el Señor dice, fíjese que cuando el Señor dice que Él que la palabra, primero que la obedezcamos, es un mandato de Él. Segundo, que nos va a hacer sabios, nos va a dar temor de Dios. Y tercero, que nos va a prolongar nuestros días. Y cuarto, que nos va a ir bien en la tierra. Esto el Salmo 119 lo desglosa en una cantidad impresionante de beneficios que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y déjenme decirle algo, no son teoría. Quienes hemos experimentado las bendiciones de la palabra de Dios, podemos dar testimonio de que es verdad todo lo que el Salmo 119 dice en cuanto a los beneficios de la palabra de Dios para nosotros. Y veamos algunos de esos beneficios. Dice que en el Salmo 119, 1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. O sea, una bendición de la palabra es que produce bienaventuranza, es decir, felicidad, dicha, bienestar en los que andan en ella, en los que la obedecen. La obediencia a la palabra nos bendice de todas las formas, y esto dice en el Salmo 119, 56. Dice la palabra: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y lo que ya mencionamos en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Por el otro lado, dentro de lo que son las bienaventuranzas de que la palabra de Dios produce en nosotros, la palabra nos imparte bien. Dice el Salmo 119:65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. O sea que la palabra de Dios es para nuestro bien. Y aparte de ello, la palabra de Dios produce gozo. En el Salmo 119:14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El Salmo 119:16, me regocijaré en tus estatutos, dame entendimiento y viviré. En el Salmo 119:47, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y así hay otros pasajes más del Salmo que nos hablan del gozo que produce la palabra de Dios. Y déjenme decirle algo que necesitamos cambiar muchas veces el switch que tenemos en la cabeza, porque el mundo, la carne, el diablo nos han metido que la obediencia a la palabra de Dios es algo muy pesado, algo muy difícil, algo muy complicado, algo que le quita gozo y disfrute a nuestras vidas. Y esa es una grandiosa mentira del diablo. La palabra, al contrario, es para nuestro gozo y es para nuestra bendición, como lo hemos estado leyendo. Entonces necesitamos quitarnos de nosotros esa mala idea que viene del mundo, de la carne y del diablo, y que probablemente la adquirimos cuando no éramos cristianos, en cuanto a que la palabra de Dios es aburrida, tediosa o muy pesada. De hecho, Jesús nos dice todo lo contrario, y es la verdad. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es mucho más fácil y más ligero obedecer los mandamientos de Dios que seguir el pecado. ¿Por qué razón? Porque obedecer los mandamientos de Dios trae a nuestras vidas bendición, mientras que la desobediencia trae a nuestras vidas maldición. Quizá no en el momento, no de inmediato, pero a la larga eso es lo que va a suceder. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y también en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, es decir, desobediencia, de la carne cosecharemos corrupción. Mas si sembramos para el Espíritu, es decir, la palabra de Dios, la obedecemos, la palabra producirá en nosotros vida eterna. Otro beneficio de la palabra de Dios, aparte de que produce bienaventuranza, felicidad, gozo, bien, es que produce justicia. La palabra en el Salmo 119, versículo 123 dice, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. El Salmo 119, 144 dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Y en el Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y por eso es importante la obediencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justicia. Y recordemos lo que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia entonces implica buscar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, y entonces van a venir sobre nosotros todas las bendiciones, todas las añadiduras de las que habla Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2. Luego, otro enorme beneficio de la palabra de Dios es que los que andan en sus caminos no hacen iniquidad, nos aparta de lo malo. En el Salmo 119:3 dice, no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. En el Salmo 1, versículo 1 y 2, uno de los beneficios de meditar de día y de noche en la palabra de Dios es que nos evita andar en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores.
Y en el Salmo 119, 29 al 30, la palabra de Dios dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y este beneficio de la palabra de Dios, de no andar en iniquidad, de apartarnos de lo malo, se refleja en 5 cosas. Primero, la palabra ordena nuestros caminos. En el Salmo 119, 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. En segundo lugar, limpia nuestro camino, o sea, lo aparta, quita la maldad de nuestro camino. En el Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También nos libra de la vergüenza del pecado. Al librarnos del pecado, nos libra de la vergüenza, de la condenación, de la culpa que acarrea el pecado. El Salmo 119, 6 dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. También nos libra del oprobio, o sea, la deshonra y el menosprecio que acarrea el pecado. En el Salmo 119, 22 dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Por el otro lado, no solo nos aparta del pecado, sino nos aparta de las malas decisiones y de los errores. Otro beneficio es que impide que la iniquidad, que el pecado, se enseñoree de cada uno de nosotros. En el Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Y nos aparta de los malos caminos. En el Salmo 119, 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es decir, la palabra de Dios nos aparta del mal y nos atrae al bien, como lo dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Por el otro lado, el conocer la palabra y ponerla por obra hace nuestra alabanza genuina, nuestra alabanza recta. Como dice el Salmo 119, 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y en el Salmo 119, 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus juicios justos. Y recordemos que el Señor está buscando de nosotros de labios, sino también de corazón, como nos lo dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Notemos que ahí dice, habla de que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, adoradores en espíritu y en la palabra, gente de la palabra, gente que esté parada en la palabra, que tenga su vida sobre la roca, que esté firme en el Señor. Y eso solo lo podemos estar si conocemos y obedecemos la palabra de Dios, si la tenemos no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Por el otro lado, la palabra nos aconseja, es nuestra consejera, nuestra guía. Dice el Salmo 119, 24, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Como dije también, la palabra de Dios nos guía. En el Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. O sea, guía nuestro camino para que nuestros pasos no se extravíen, para que caminemos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y recordemos que caminar en la voluntad de Dios es necesario, porque no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Por el otro lado, la palabra nos da entendimiento. En el Salmo 119, 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos entender muchísimas más cosas que si no conocemos la palabra de Dios. Para comenzar, si conocemos la palabra de Dios, podemos
conocer las señales de los tiempos, podemos conocer y entender qué es lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro entorno, porque para ello tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que nos enseña precisamente acerca de las cosas que habrán de venir. Por el otro lado, nos da entendimiento de por qué las personas actúan como actúan y por qué las cosas suceden como suceden, porque la palabra nos da las razones, las explicaciones de muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Es cierto que algunas cosas no las entenderemos, pero a través del conocimiento de la palabra de Dios podemos entender la mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida. La palabra nos hace entendidos, como dice el Salmo 119, versículos 99 y 100, dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios también nos guía, dice el Salmo 119, 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y en el Salmo 119, 105, como ya hablamos, la palabra nos da dirección, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, alumbra nuestro camino. Por el otro lado, todos necesitamos buen sentido y sabiduría. La palabra nos lo da. El Salmo 119, 66 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. La palabra también nos hace sabios. En el Salmo 119, 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La palabra también nos hace inteligentes. En el Salmo 119, 104 dice la palabra: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y notemos que la palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que el temor de Jehová viene por el conocimiento de la palabra, y también que la palabra nos da entendimiento, y el entendimiento nos da inteligencia, y la inteligencia es aborrecer el pecado. Es decir, la palabra de Dios es necesaria, es esencial para que podamos vivir en sabiduría y en inteligencia, y eso quiere decir para que nos vaya bien en la vida. La palabra también nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, como nos lo enseña la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra nos ayuda a discernir lo que son las intenciones del corazón y del espíritu, los pensamientos y las intenciones del corazón y del espíritu. Es decir, nos ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que nos acerca a Dios y lo que nos aleja a Dios. Y eso nos lo enseña Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos amonesta, como ya lo vimos también en 2 Timoteo 3:16, y también en 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en otro pasaje dice que están escritas para que nosotros no caigamos en ejemplos de desobediencia. La palabra de Dios nos habla tanto de los beneficios de la obediencia como de los problemas de la desobediencia, las maldiciones de la desobediencia. Y no solo nos lo dice en teoría, sino que a través de la historia del pueblo de Israel nosotros podemos ver las consecuencias de la desobediencia, y están escritas ahí para que nosotros aprendamos, para que no caigamos en esos ejemplos de desobediencia y podamos vivir esa vida plena, vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y otro gran beneficio y enorme beneficio de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos vivifica.
En el Salmo 119, 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y hay como 10 o 12 versículos más del Salmo 119 que hablan de que Dios nos vivifica con su palabra. Está el Salmo 40, el versículo 40, 50, 93, 107, 116, 149, 154, 156, 159. Todos ellos hablan de que la palabra de Dios nos vivifica. ¿Y qué significa que la palabra de Dios nos vivifica? La palabra nos enseña que es medicina para nuestros huesos, que es liberación y que la palabra nos restaura. Recordemos lo que dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Conoceremos la palabra y la palabra nos hará libres, es decir, esa libertad nos vivifica, lo mismo que la sanidad nos vivifica, la restauración, que es la sanidad de nuestro hombre interior, de todo dolor, de toda emoción negativa, también nos imparte vida. De hecho, la palabra de Dios dice incluso que nos hermosea el rostro y nos rejuvenece. Y eso significa que nos vivifica. También significa que nos sustenta. El Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y además la palabra produce salvación, nos enseña lo que es la vida del salvo, nos enseña la vida eterna. En el Salmo 119, 41 dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tus dichos. Y también recordemos lo que dice Jesús en Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y en Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras, dice Jesús, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces la palabra nos vivifica en todo sentido, produciendo no solo salvación, sino guiándonos a vivir la vida del salvo, que es la vida eterna. También la palabra de Dios nos imparte de la misericordia de Dios. Ahí encontramos en la palabra de Dios, encontramos las manifestaciones de la misericordia, de la gracia, del favor de Dios, del amor de Dios para con cada uno de nosotros. La palabra de Dios en realidad son las cartas de amor de un padre a sus hijos para guiarlos por el camino de la bendición, para guiarlos por el camino de la plenitud, para guiarnos por el camino de la bendición, porque el Señor nos ama como a sus hijos y nos ama tanto como ama a Jesús, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 17, versículo 26. En el Salmo 119, 41, respecto a que la palabra nos imparte misericordia, dice el salmista, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y en el Salmo 119, 58, el salmista escribe, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Y mire, algo que es importante es que debemos entender es que el salmista experimentó en carne propia todos los beneficios de la palabra de Dios, de los cuales nos está hablando. Es el testimonio de su propia vida, es el testimonio de lo que experimentó en la relación con la palabra de Dios. Y eso es lo mismo que nos va a suceder a nosotros si nosotros verdaderamente amamos, buscamos y obedecemos la palabra de Dios. Pero hay algunos beneficios más todavía, y es que, como ya vimos, la palabra nos imparte libertad. Salmo 119, 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es lo mismo que nos dice Jesús en Juan 8, 31 y 32. Conoceréis la verdad os hará libres y seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra también es consuelo en la aflicción. En el Salmo 119, 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y usted y yo no podemos negar que la palabra de Dios
nos bendice, nos consuela, principalmente esos salmos maravillosos de David, donde David derrama su corazón, derrama su alma y dentro de ello toda su aflicción delante del Señor, y el Señor le consuela y le consuela con su palabra. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando leemos esos salmos de aflicción y esos salmos de ayuda y esos salmos de protección. La palabra de Dios nos levanta, nos vivifica, nos fortalece, nos protege, nos guarda, nos asegura. Si leemos el Salmo, por ejemplo, el Salmo 91, el Salmo 103, esos son salmos para levantarnos, son salmos que nos hablan de la protección del Señor, y son salmos que no solo nos consuelan en la aflicción, sino que también producen esperanza, y como dice el Salmo 119, 114, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Nos provee paz. ¿Y cuánto no necesitamos la paz todos los días de nuestra vida? En el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. También la palabra nos ayuda en todas las cosas, como vimos en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, nos prospera en todas las cosas. También lo que nos enseña tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y también en el Salmo 119, 175, la palabra de Dios dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Finalmente, otro beneficio, no voy a enumerar todos porque nos pasaríamos tal vez 2 o 3 días en eso, pero el último que voy a mencionar es que la palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es vida y medicina para nuestro cuerpo, pero también para nuestro hombre interior, para nuestra alma. Como hemos podido ver, hay infinidad de beneficios que los podemos resumir en lo que dice la palabra en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra nos prospera en todas las cosas y nos da salud. Y ahí va incluida protección, aliento, esperanza, seguridad, paz, libertad, sanidad, prosperidad, sabiduría, inteligencia, consejo, dirección. Tantos beneficios que la palabra de Dios tiene. Por ello, no es entendible ni es explicable el hecho de que los cristianos no vayamos a la palabra de Dios. Los cristianos deberíamos ser asiduos y amantes de la palabra de Dios por todo lo que la palabra de Dios implica para nuestras vidas. Como ya les dije, y les mencioné al principio, el diablo va a hacer todo lo posible en cuanto a distracción para que usted y yo no vayamos a la palabra de Dios, pero de usted y yo depende que combatamos esas artimañas del diablo y en lugar de perder nuestro tiempo en diversiones, en distracciones y en cosas que no nos edifican, lo usemos para la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos exhorta, nos consuela, nos edifica, nos alienta, nos vivifica, nos guía, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos una evaluación de todo aquello en lo cual invertimos nuestro tiempo, nos vamos a encontrar en que tenemos durante el día, tenemos mucho tiempo libre, mucho más del que nos imaginamos para invertirlo y dedicarlo a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vamos en el bus, cuando vamos en el carro, cuando estamos viendo televisión, cuando estamos leyendo noticias o escuchando noticias, viendo telenovelas, viendo
deportes, etcétera. Si quitamos ese tiempo a esas actividades y lo dedicamos a la palabra de Dios, seguro que tendremos no solo muchísimo tiempo disponible, sino que además de ello vamos a comenzar a experimentar un nivel completamente diferente de bendiciones. Si usted ya lo hace, enhorabuena, pero aún somos susceptibles de mejorarlo. Y si no lo hace, es el tiempo de hacerlo. Recordemos que la palabra de Dios es para uno de dos objetivos. El primero y más importante, que es el que preferido de Dios, es que la palabra de Dios es para nuestra bendición, para nuestra transformación. Pero la segunda es que si no, la palabra de Dios nos juzgará. Así que, mis amados hermanos, no he terminado con este tema, lo vamos a seguir desarrollando el lunes de la semana entrante. Tenemos algunas cosas que necesitamos conocer también de la palabra de Dios en cuanto a qué es la palabra de Dios, qué necesitamos, qué actitudes necesitamos desarrollar con respecto a la palabra de Dios y lo que necesitamos pedirle a Dios que haga por nosotros con respecto a la palabra de Dios. Así que los espero el próximo lunes a las 8 de la noche para continuar con el desarrollo de este tema, si Dios lo permite. Les recuerdo también que tenemos varios recursos a su disposición para edificar, exhortar y consolar su vida, para fortalecer su fe. Uno de ellos es nuestra página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, y nuestra canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar una infinidad de temas, tanto en bosquejo como en audio, que son para edificar su vida. Por el otro lado, también tenemos todas estas enseñanzas que damos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche todas las semanas, así que lo esperamos. Muy bien, vamos a terminar la transmisión pidiéndole que me acompañe a orar por usted y por los suyos, y a que el Señor despierte en cada uno de nosotros ese anhelo, ese deseo de la palabra, como escribía David, ¿verdad? Como el siervo clama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y también el salmista escribe que la palabra fue para él como miel en su boca. Que el Señor haga eso en nosotros. Vamos a orar por ello. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por ese regalo de tu gracia, que es tu bendita y maravillosa palabra, y todos los beneficios que la palabra tiene para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Padre, te pedimos perdón si hemos sido negligentes en cuanto a buscar tu palabra con todo nuestro corazón, Señor, pero te pedimos, Padre, en esta hora no solo perdón por ello, Señor, sino también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú nos limpies de toda maldad y transformes nuestro corazón, para que nuestro corazón sea un corazón sediento de ti, sediento de tu palabra, porque tu palabra es agua, Señor, además de alimento, Padre. Que tengamos hambre y sed de ti, que tu palabra sea para nosotros una delicia, una dulzura como la miel en nuestra boca, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, también en esta hora venimos delante de ti para pedirte que esta palabra, Señor, no solamente haya sido escuchada, Señor, sino que también sea una palabra que desde ya la pongamos por obra, Señor, y que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Padre, te pedimos también en esta hora por cada uno de nosotros y por los nuestros, Señor, para que tu Espíritu Santo a los que están lejanos los atraiga a ti, Señor, de todo corazón, para que se acerquen a ti, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo a todos nos sane, nos restaure, nos liberte, nos afirme, nos consuele, nos transforme, Señor, nos fortalezca en ti, Señor, y cada día haga su obra transformadora en cada uno de nosotros para prepararnos para ser esa novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, que tú estás preparando para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga.
Muchísimas gracias por conectarse y que tengan una linda noche y un lindo fin de semana. Les mando un abrazo y espero que el próximo lunes nos podamos volver a conectar para otra enseñanza más en la palabra de Dios y para continuar con esta enseñanza. Bendiciones para todos y un abrazo. Pasen linda noche.